Bueno, ¿cómo andan? Vamos a tener ahora la segunda clase grabada de ya CSS. La verdad que dominaron muy bien lo que es HTML, así que ahora vamos a dejar la página más copada, más visual, más estilizada. Ya les estuve comentando que era CSS y nos va a permitir aplicarle un formato visual a todas nuestras etiquetas HTML, ¿no? Podemos modificar color, tamaño, separación, ubicación a todas las etiquetas que tengamos en nuestro HTML. Ahora, para usar CSS en nuestro HTML, primero tenemos que linkearlo. Y lo que vamos a hacer es que dentro de la etiqueta head del HTML, vieron que el head era la configuración de la página, dentro de esa configuración vamos a agregar una etiqueta tipo link, bien, que en su atributo href le vamos a indicar la ubicación del archivo estilos.css que vamos a crear. Ahora en la parte práctica lo vamos a ver. Bueno, estoy en el escritorio y voy a abrir la carpeta del proyecto. Ya en el proyecto podemos ubicar nuestro HTML y la etiqueta head. Bien, debajo de título le vamos a agregar una etiqueta tipo link. Apretamos enter. Nos va a dirigir ya al atributo href y acá vamos a insertar la ubicación de nuestro archivo CSS. Bien, pero no tenemos ningún archivo CSS todavía, entonces lo tenemos que crear. Dentro de la carpeta de nuestro proyecto creamos un documento nuevo que se va a llamar estilos.css. Ahora, ya con el archivo CSS creado, podemos linkearlo a nuestro HTML de esta manera. Punto barrita estilos CSS. Guardamos y ya estaría linkeado nuestro CSS a nuestro HTML. Bueno, la sintaxis de CSS, que es la manera en la que nosotros vamos a escribir y a estilizar nuestras etiquetas, es sencilla. Primero tenemos que elegir la etiqueta, en este caso es un H1. Después de elegirla, abrimos llavecitas y dentro de esas llaves es donde nosotros vamos a estilizar la etiqueta. ¿Cómo la estilizamos? Con la propiedad, que en este caso es color, y un valor. A esa propiedad le asignamos un valor. Hay muchas más propiedades, no solo hay color, más acá están todas. Hay, por ejemplo, propiedad del tamaño, font size, propiedad del color, ¿no? Después, propiedad de alinear contenido horizontalmente, bien, para que quede el contenido centrado en nuestra página web. Hay propiedad para espaciar el contenido entre sí, que no estén tan pegadas. Los textos, las imágenes, todo lo podemos espaciar. Después hay propiedad para la posición de los marcadores de la lista, bien, ese 1, 2, 3 que aparecían en las listas ordenadas, podemos acomodarlos más atrás, más pegado a las listas, podemos como modificar su posición. Después la propiedad de fondo, ¿no? El color de fondo de algún contenedor, de alguna etiqueta en especial, podemos cambiarle el color del fondo. Hay justamente ejemplos de valores, ¿no? Todos estos son los ejemplos de valores. Y tenemos también más propiedades de texto. Por ejemplo, el text shadow nos ayuda a crear sombras alrededor del texto. Tenemos propiedad de bordes también. Por ejemplo, a un H1, a algún encabezado, podemos aplicarle un borde. Y podemos hacer que ese borde también sea redondeado, no sea cuadrado. Ahora vamos a ver todo esto en la parte práctica. Ya en la parte práctica vamos a correr el proyecto en el navegador. Podemos visualizarlo de esta manera. Una observación importante que les dije que hagan es que encierren todo en los div. Entonces acá tenemos un div para la presentación, un div para los gustos, un div para la rutina, un div para el enlace y un div para las imágenes que vamos a agregar de los enlaces. La imagen de Facebook, la imagen de Instagram, la imagen de WhatsApp. Ahora lo que yo quiero mostrar a modo de ejemplo es pintar a todos estos divs, pintar a todos los divs de la página de un color. Entonces, me voy a estilos y elijo la etiqueta para pintar que es div. Entonces, elijo la etiqueta div, abro llaves y dentro uso la propiedad para pintar el fondo. ¿Cuál era? Background color. A background color le doy un valor, que en este caso son colores, y acá elijo entre todos estos colores alguno. Por ejemplo, blue violet. Están todos los valores en inglés. Guardo, me dirijo a la página, recargo y se pintaron todos los divs de mi página. Ahora, lo que podemos ver es que entre cada div hay un espacio. Entonces, este espaciado ya viene preestablecido por el navegador. Y yo lo que quiero hacer es que no me lo agregue. Bien, que yo elija cuándo agregar espaciado. Entonces, lo que podemos hacer es usar este tipo de selector, que es
un asterisco y lo que hace es seleccionar a todas las etiquetas de nuestro HTML, cualquiera que hayamos escrito en nuestro HTML, cualquiera de todas estas va a estar afectada por este selector. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a sacar ese espaciado poniendo la propiedad padding 0, margin 0. Siempre en cada proyecto vamos a tener que hacer este paso, que es quitarle el margen y el espaciado a todas las etiquetas de HTML para que en los navegadores en que se corra nuestra página no les agreguen cosas por defecto. Entonces guardamos, recargamos y ahora, como ven, ya quedó sin espaciado entre sí. Ahora, como podemos ver, afectamos a todas las etiquetas que hay en el HTML. ¿Qué pasa si yo quería solo pintar un div? Bien, no quería pintar todos los divs de acá, sino solo uno. En este caso, el de presentación. Para eso vamos a ir a la parte teórica. Y acá entra en concepto el atributo class. El atributo class lo que nos permite es agregarle un nombre a nuestra etiqueta, que puede ser un div, puede ser un h1, cualquier etiqueta de HTML, nosotros le podemos asignar un nombre y después aplicarle las propiedades seleccionando su nombre. Ya acá en el index.html, por ejemplo, yo quiero pintar este fondo de este div. No quiero pintar todos los divs. Entonces, para eso le agrego un atributo clase en su etiqueta de apertura. Recordemos que esta era la etiqueta de apertura y esta es la etiqueta de cierre. Entonces, en su etiqueta de apertura le agrego el atributo class y dentro de él le pongo un nombre. Puede ser a nuestra elección. En este caso voy a poner presentación. Guardo y en estilos borro la estilización que habíamos agregado antes a los divs, porque ahora solo quiero pintar el de presentación, el div que tiene la clase presentación. Entonces, ¿cómo llamo a ese div? ¿Cómo lo traigo a mi CSS? Bueno, mediante el punto y mediante el nombre que le asigné a la clase. Ahora, dentro de estas llavecitas puedo agregar la propiedad y el valor. Background color red, lo voy a poner. Guardo, recargamos y ahora solo está pintado ese div que yo seleccioné. Así podemos hacer con todos los divs que tenemos en nuestro documento HTML. Les agregamos una clase, por ejemplo acá, gustos. Después acá, rutina. Después acá, enlace. Después acá, red social. Entonces, ahora por ejemplo, yo quiero pintar el div gustos. Entonces pongo punto gustos y pinto con background color a un color aqua, por ejemplo. Guardo, recargo y ya está pintado. Quiero pintar el div rutina. Bueno, pongo punto rutina, agrego una propiedad background color, selecciono alguno de los colores, chocolate por ejemplo, guardo, recargo, se pintó. Y así con cada uno de los divs. Bien, como vemos ya está pintada toda nuestra página. Y ahora lo que quiero hacer es que el texto y los elementos que tenga mi página web estén centrados. Para eso usamos la propiedad TextAlign. Bien, en cada div que nosotros tengamos, este es uno, por ejemplo, este es otro, este es otro. En todos estos divs le vamos a aplicar la propiedad TextAlign para que el contenido de su interior se centre en el centro justamente. El valor que le vamos a asignar a esa propiedad, que es TextAlign, sería center. Entonces, en el div presentación, bien, voy acá a presentación, aprieto enter y nosotros en cada selección que hagamos podemos aplicarle muchísimas propiedades. Bien, no es necesario que solo agreguen una, sino que pueden agregar muchísimas más acá. Y en este caso vamos a agregar la de TextAlign con el valor center, alineación del texto, en donde en el centro. Guardamos, recargamos y ahora, como vemos, se trasladó al centro. Y así hacemos lo mismo con todos los divs. Ahora quedó muchísimo mejor. Lo que vamos a hacer es aplicarle un espaciado entre medio para que no quede tan pegado, y para eso usamos la propiedad padding. Por ejemplo, en el div presentación yo le quiero agregar un espaciado que sea de 20 píxeles. Recargo y fíjense que se creó más espacio dentro de él. Ahora podemos agregarle un espaciado de 50 píxeles. Recargo, hay más espacio. Ahora, por ejemplo, de 100.
recargo y hay más espacio todavía. El píxel es una unidad de medida. Es como metros, es como centímetros, como milímetros, como kilómetros. Es una unidad para medir, en caso de las pantallas, cuánto es el tamaño que le queremos asignar a algo. Acá son 100 píxeles de tamaño para un espaciado. También lo podemos usar para modificar el tamaño de los textos. Por eso yo les decía en la clase que no usemos los encabezados por necesidad de tamaño. Viste que el H1 siempre es el más grande y el H6 siempre es el más chiquitito, porque eso lo podemos modificar en CSS. Ahora, por ejemplo, quiero modificar el tamaño de este H1 que está dentro de mi div presentación. Entonces, para modificar ese H1 que está dentro del div presentación, entra el concepto de padres e hijos. Cuando una etiqueta en su interior tiene más etiquetas, esa etiqueta que contiene a las otras etiquetas es la padre de las etiquetas que están dentro de él. Entonces, las etiquetas que están dentro de esa etiqueta contenedora son las hijas. En este caso, por ejemplo, los LI que están acá serían los hijos de OL, o sea que OL serían padres de estos LI, y div sería padre de este OL. Entonces div es padre del H2 y del OL, y OL es padre del LI. ¿Por qué necesitamos entender este concepto? Porque cuando nosotros queremos afectar a una etiqueta que está dentro de otras etiquetas, lo que tenemos que hacer es un recorrido entre el padre hasta llegar a esa etiqueta que queremos afectar. En este caso, por ejemplo, si nosotros quisiéramos afectar estos LI de acá, deberíamos hacer un recorrido en CSS, que ahora ya lo vamos a ver, que es del div, del OL y del LI. Le vamos a decir a CSS que queremos afectar los LI que están dentro del OL, que están dentro del div. Entonces, por ejemplo, eso lo podemos aplicar acá, en este div, en gustos. Si yo quiero afectar a estos LI que están dentro del UL, que están dentro del div, lo que tengo que hacer acá es dirigirme a un espacio, generamos un espacio y decimos el div, que es padre del UL, que es padre del LI. Estamos afectando a los LI que son hijos del UL, que son hijos del div. Y a esto le vamos a agregar, por ejemplo, un color. La propiedad color lo que hace es cambiar el color del texto. Le podemos agregar un color tomato o turquesa. Recargamos y ahora cambió. Quedó justo casi parecido que el color del fondo. Podemos cambiarlo a un violeta. Guardamos, recargamos y ahora sí, cambió. De esa manera, siguiendo este recorrido, pudimos afectar a los LI que estaban dentro del UL, que estaban dentro del div. Es medio confuso, pero podemos ahora aplicarlo acá, al H1, que decíamos recién de cambiarle el tamaño. Bueno, ese H1 está dentro de un div. O sea, el div es padre del H1. Para yo estilizar el H1 debo antes llamar al div. De esta manera, agregando una propiedad font size, esa no, font size, y poniéndole, no sé, 70 píxeles, guardamos, recargamos y ahora, bienvenidos a mi primera página web, está mucho más grande. Si le ponemos 100, recargamos, aún más grande. Ahora, ¿qué pasa con esta manera de estilizar etiquetas? Que es con el concepto de padres e hijos, de hacer una ruta entre quién era el padre, quién era el hijo de ese padre, quién era el hijo de ese padre. Nos permite ser específicos, pero va a afectar a todas las etiquetas que tengan esa configuración. ¿Cómo sería esto? Si nosotros en nuestro documento HTML tuviéramos otra configuración que sea igual a esta, por ejemplo que hubiera un div y adentro tuviera un UL y adentro tuviera un LI, bien, que lo vamos a armar, yo me voy acá al documento HTML y creo un div. Dentro voy a crear un UL y dentro voy a crear LI por 4. Me creo 4 LI, eso es un atajo. Pongo acá, hola. Y guardo, se me va a crear otra lista, pero fíjense, también se ve afectada por esa propiedad. Esto está todo violeta el color y acá también está todo violeta. Entonces con eso quiero que vean que si usamos el concepto padres e hijos, vamos a aplicarle la estilización a componentes en nuestro HTML que tengan la misma característica. Por ejemplo, si queremos afectar, como decíamos recién, a los LI que estén dentro de un UL y que estén dentro de un div, en cualquier lugar que aparezca en nuestro HTML esa combinación de esas tres cosas se va a ver afectada. ¿Cómo podemos ser más específicos? Con las clases. Si yo ahora a estos LI yo los quiero afectar, pongo
ejemplo. Fíjense, acá le agregué una clase a los LI que están dentro de mi rutina y ahora le voy a agregar una clase a estos LI que había creado anteriormente. Ahora tengo que estos LI tienen una clase todos en conjunto de ejemplo 2 y estos LI que están acá tienen una clase de ejemplo solo. Entonces me voy a CSS y si yo quiero afectar, esto ya está, porque no vamos a afectar más con el color violeta de así, sino que vamos a poner punto ejemplo. Y a los LI que están dentro de mi rutina, a estos LI que tienen la clase ejemplo, le vamos a poner un color brown. Y después a los LI que están en la nueva lista que había creado, le vamos a poner un color que sea yellow, por ejemplo. Recargamos y ahora estos LI están en marrón y estos LI están en amarillo, que casi ni se ven. Le puedo cambiar a estos el font size de 40 píxeles. Recargo y ahora sí, ya se ven un poquito mejor. De esta manera podemos ser mucho más específicos con las clases y siguiendo el camino de padre e hijo, con ese concepto no somos tan específicos como con las clases, pero sí podemos afectar a varias etiquetas a la vez. Ya que está así mi página, a mí me gustaría espaciar no solo ese div, sino los otros también. Entonces lo voy a realizar y seguimos haciéndole y aplicándole estilos. Ahora, como pudimos ver, después de aplicarle padding a todos los divs, fíjense, tienen todos padding de 30 píxeles, quedó así. El padding no solo se le puede aplicar a los divs, sino que se le puede aplicar a cualquier etiqueta. Y en este caso me interesa que se lo apliquemos a los LI. Están bastante juntos entre sí. Entonces para afectar a esos LI podemos usar el concepto de padre e hijo. Deberíamos hacer div ul LI. O sea, los LI que están dentro de la etiqueta desordenada, que están dentro del div. Le ponemos un padding de 10 píxeles. Guardamos. ¿Cuál es la etiqueta desordenada? Esta sería la etiqueta desordenada, entonces acá se vería afectado los elementos de lista. Recargamos y se separaron entre sí. También le podemos agregar un font size que se vea más grande. 30 píxeles. Y lo que podemos hacer también es que todos estos subtítulos, que vendrían a ser H2 de nuestra página, son encabezados H2, hacerlos más grandes. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Para afectar a todos esos H2 que están acá, no es necesario que sigamos todos los caminitos todo el tiempo, sino que directamente podemos poner la etiqueta H2 en general y un font size de 50 píxeles. Guardamos, recargamos y todos los H2 se ven afectados. Ahora, cuando le cambiamos el tamaño de fuente de estos LI, dijimos que eran los que estaban dentro de la etiqueta desordenada. Bueno, para también cambiarle el tamaño a los div que están dentro de la etiqueta desordenada, tenemos que seguir el camino. Ponemos un padding de 30, no, de 10. Y un font size de 30 píxeles. Recargamos y ahora va cambiando. Bien, este P también, como vemos, está bastante chiquito. Entonces lo ubicamos en nuestro documento HTML. Bien, entonces como pudimos ubicar tenemos dos P. Uno acá, que es de presentación, y después otro acá en el enlace. Ustedes acá podrían tener directamente un H2. Si yo esto lo cambio por un H2, también se va a ver afectado con el font size del H2. Y ya estaría solucionado, entonces tendríamos un solo P. Este P podemos acceder a él como es uno solo con la etiqueta general, o sea, a los párrafos. A los párrafos en general les vamos a aplicar un font size, un tamaño de fuente de, por ejemplo, 30 píxeles. Recargamos y ahí se ve afectado. Le podemos agregar ahora un text shadow. Bien, text shadow está acá.
Para aplicar Text Shadow tenemos que insertar estos valores. El primero se refiere al desplazamiento horizontal, cuánto va a estar corrida la sombra para un lado. Después al desplazamiento vertical, si esa sombra no solo va a estar corrida para un lado, sino también para abajo, como en horizontal. Después el desenfoque y después el color. Bueno, vamos a seguir justamente este caminito para agregarle a este párrafo y vamos a probar cómo queda. ¿Vieron? Se le aplicó una sombra. Si yo pongo más desenfoque, el desenfoque era este, pongo 40 píxeles por ejemplo, ya casi ni se ve. Si acá le agrego y le pongo 20 píxeles y recargo, tampoco se ve mucho porque sigue teniendo mucho desenfoque. Le pongo 20, 20 y 20. Ahí se ve un poquitito más. Y si no, por ejemplo, le pongo 10. Ahí se ve un poquito más. Por ejemplo, ahora si yo quiero agregar un desenfoque de otro color, blue, recargo, ahora el desenfoque termina siendo azul. Esto va a quedar mejor con 10. Y estaba bien en blanco. Recargamos, ahí está. Ahora, otra cosa que podemos ver es que las imágenes, los iconos de las redes sociales en general están muy juntos entre sí. Entonces, ¿cómo podemos solucionarlo? Agregándole un padding, un espaciado entre ellos. Estos iconos vendrían a ser todos estos A. Bien, para afectar a estos enlaces, fíjense que en nuestra página tenemos un enlace acá, que es, si te gustó mi página, puedes felicitarme haciendo clic en este enlace. Y después tenemos estos 3 enlaces acá, que dentro de estos enlaces tienen imágenes. Esto lo vamos a ver también en la parte práctica, generar estos enlaces que terminan siendo imágenes. Cuando vos tocas la imagen, te lleva a un destino, en este caso Facebook. Para solo afectar a estos enlaces y que se espacien estos enlaces y no este, lo que podemos hacer es seguir el camino padre-hijo. El div red social dentro tiene un enlace. Bien. Entonces, pongo que el div, el enlace que está dentro del div, le vamos a agregar un padding de 20 píxeles. Recargamos y se espaciaron. Así que bueno, de esta manera damos por finalizada la clase. Yo les voy a pasar este PDF para que puedan ver las propiedades que pueden usar. Si no, en internet también hay muchas más propiedades para usar. En la clase presencial vamos a ver los bordes, bien, y cómo aplicarle bordes a alguna caja, algún div, algún enlace, algún texto, aplicarle bordes, redondearlos, pintarlos, incluso hacerle un efecto que cuando pasamos el mouse por arriba se pinte de otro color. Repasen esta clase, tengan en claro los conceptos. De igual manera en la clase presencial vamos a hacer un repaso desde el comienzo. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase presencial. Que anden muy bien.